Entonces les pido por favor que apaguen sus micrófonos, solo los que van a hablar, y vamos a pasar el micrófono a Claudio, quien muy gentilmente se ofreció para la oración. Vamos a rezar. Amado Dios, bondadoso Padre Celestial, queremos ante ti una vez más presentarnos con profundo agradecimiento, Señor, por todo lo que nos brindas día a día, por lo que hoy ya también nos has regalado, por lo que habremos de vivir también en esta hora, en esta reunión, en aquello que también tú tienes preparado para nosotros. Queremos agradecerte, amado Padre Celestial, también muy en especial, que Carlos Fontequia, Señor, se siga recuperando, que haya salido todo bien. Permite que pronto pueda estar en su casa, junto a sus seres queridos y en lo posible también acompañarnos en estas reuniones. Te queremos pedir también muy especialmente para que coloques paz y sabiduría, Señor, este próximo domingo, donde también en Colombia han de realizarse las votaciones, Señor, que pueda ser tu voluntad ante todas las cosas. Queremos confiar en ti y que pueda ser, amado Padre Celestial, todo para bien de todo tu pueblo. Así, amado Dios, queremos ahora también pedirte por aquellos que habrán de exponer, para que tú le des la sabiduría, la claridad, para que podamos cada uno de nosotros captar todo aquello que tú quieres colocar, que podamos así también tener ese discernimiento y esa mente receptiva, Señor, para poder así también terminar con alegría esta reunión y poder crecer un poquito más a lo que tiene que ver con toda tu enseñanza. Hay tantas cosas en el corazón, amado Padre, que quizás no sabemos pedir y rogar. Tantas cosas que nuestros hermanos aquí quizás guardan en el corazón. Por todas circunstancias te rogamos para que tú atiendas lo que cada uno, Señor, te quiere rogar y lo podamos así todo colocar a tus pies. Te lo pedimos en el nombre y los hechos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Mil gracias, mi no, ni por querido qué, por Claudio. favor. Y de todas maneras, pues ustedes escucharon el reporte de la señora de Luis Fontecha, eh, que sigue mejorando en una forma realmente sorprendente la velocidad de recuperación. Realmente cada día lo encuentran mejor, tanto que están hablando que posiblemente en un par de días le den salida. Entonces eso es medio loco. A mí todavía se me hace pues demasiado rápido, pero bueno, si los médicos dicen que está listo, pues que sea lo que el Señor quiera y que lo importante es que esté bien cuidado. Ok, vamos a pasarle el micrófono a doña Paulita. Gracias, Jaime. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos donde se encuentre. Es un gusto estar con ustedes y vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Entonces, me avisan cuando se vea, por favor. ¿Ya se ve? ¿Ya? Perfecto. Pues muy bien. Continuando y vamos a pasar al documento 2, que es la naturaleza de Dios. Entonces, empezamos. Puesto que el concepto más elevado que el hombre puede tener de Dios está contenido dentro de la idea y el ideal humanos de una personalidad primordial e infinita. Es permisible y puede resultar útil estudiar ciertas características de la naturaleza divina que constituyen el carácter de la deidad. La naturaleza de Dios puede comprenderse lo mejor por la revelación del Padre que Micael de Nevadón desplegó en sus múltiples enseñanzas y en su extraordinaria vida mortal en la carne. El hombre también puede comprender mejor la naturaleza divina si éste se considera a sí mismo como hijo de Dios y mira al Creador del paraíso como su verdadero Padre espiritual. La naturaleza de Dios puede estudiarse en una revelación de ideas supremas
el carácter divino puede considerarse como una representación de ideales excelsos, pero la más esclarecedora y espiritualmente edificante de todas las revelaciones de la naturaleza divina ha de hallarse en la comprensión de la vida religiosa de Jesús de Nazaret, tanto antes como después de que alcanzara plena conciencia de la divinidad. Si la vida encarnada de Micael se toma como antecedente de la revelación de Dios al hombre, podemos intentar poner en símbolos verbales humanos ciertas ideas e ideales respecto a la naturaleza divina que acaso pueden contribuir a una mayor iluminación y unificación del concepto humano de la naturaleza y el carácter de la personalidad del Padre Universal. En todos nuestros esfuerzos para aumentar y espiritualizar el concepto humano de Dios, nos vemos grandemente impedidos por la limitada capacidad de la mente mortal. También estamos gravemente impedidos en la ejecución de nuestra tarea por las limitaciones del lenguaje y por la pobreza del material que se puede utilizar. Perdón, ¿ya? Se puede utilizar con fines de ilustración o comparación en nuestros esfuerzos para describir los valores divinos y presentar los significados espirituales a la mente finita y mortal del hombre. Todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían poco menos que inútiles, excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna del espíritu de la verdad del Hijo Creador, dependiendo, por lo tanto, de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que le asistan en la ampliación del concepto de Dios emprendido con regocijo, la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente humana. Bueno, pues este es el numeral 0 con el que damos inicio. Y creo que sería interesante entender un poquito sobre la naturaleza. ¿Qué vamos a entender de naturaleza? Porque el capítulo se llama La naturaleza de Dios. Y sacando unas definiciones, esto es lo que vamos a tratar de encontrar en este capítulo, ¿no? Por ejemplo, en general dicen que la naturaleza, o sea, sí, no la de Dios, pero ¿qué es la naturaleza? Es un principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Otros dicen que es un conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado en sus propias leyes. Dentro de la naturaleza también vamos a encontrar virtud, calidad o propiedades de las cosas. Y el punto de vista de la filosofía también es interesante porque nos dice que es el conjunto de todas las cosas existentes consideradas en su forma general en la totalidad, es decir, es de los fenómenos y de las fuerzas que se manifiestan en ella. Entonces aquí, en resumen, lo que vimos en este numeral sobre la naturaleza de Dios nos dan como 3 tips muy importantes los reveladores, que dicen que a través de ellos es más fácil o más factible de comprender la naturaleza de Dios. Y uno está ubicado claramente en Micael de Nevadón y nos orientan a que vayamos a ver sus múltiples enseñanzas y su extraordinaria vida mortal en la carne. O sea, que tratemos de comprender la vida religiosa de Jesús de Nazaret. Lo vamos a ver más adelante, pero sí es el final del libro, pero realmente, si los que ya lo leyeron ya saben todas las conductas y toda esa parte de él que es un ejemplo de todo lo que sí se puede hacer. Otro punto que nos manejan es que el hombre
puede comprender mejor al Creador como su verdadero Padre si se considera como un hijo de Dios, y al Creador del paraíso lo reconoce como su verdadero Padre espiritual. Y está muy bonito aquí este concepto porque te habla del Padre espiritual. Cuando realmente lleguemos al Padre, es que ya vamos a ser espíritus. Y Él siempre nos va a estar acompañando en nuestra procesión a través de los universos, ¿no? ¿Cómo nos va a acompañar? Pues por medio del ajustador del pensamiento, que es el tercer tema que nos dicen aquí, que para comprender la naturaleza del Padre, contamos con el ajustador de pensamiento que Él nos regaló, nos donó, es un don recibido de Él y que reside en la mente de cada uno de nosotros y la sumerge, o sea, dentro de nuestra mente está el espíritu de la verdad del Creador. No es que esté ahí adentro, sino simplemente el ajustador nos guía para que nosotros nos conectemos voluntariamente con el espíritu de la verdad del Hijo Creador, que es otro regalo que vamos a ver cuándo nos los dio a través de su vida, ¿no? Y también nos dicen en el libro que todos nosotros amamos al Padre más por su naturaleza, por todo lo que acabamos de ver arriba, que por el reconocimiento de sus inmensos y asombrosos atributos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación, no? Que viene siendo la infinidad, la perfección, la justicia, la rectitud, la misericordia, el amor, la bondad, la verdad y la belleza. Ahorita a continuación vamos a ver esta parte y acuérdense qué es lo que estamos buscando dentro de la naturaleza. Al ser una sección muy corta, pues no creo que haya ahorita preguntas. Ya nada más están encaminados para que continúe Jaime, y después de que Jaime dé un espacio, si a esta partecita tienen alguna duda, pues apúntenla, ahorita tienen tiempo y la vemos. Entonces, pues gracias por su atención y Jaime, te cedo el micrófono. Gracias, Pablita. De nada. Ok, primero, la infinidad de Dios. En cuanto al infinito, no podemos encontrarlo. No se conocen las huellas divinas. Su comprensión es infinita y su grandeza es inescrutable. La enceguecedora luz de la presencia del Padre es tal que para sus criaturas bajas, Él aparentemente mora en la espesa tiniebla. No solo son sus pensamientos y planes inescrutables, sino que Él hace innumerables cosas grandes y maravillosas. Dios es grande, no lo comprendemos, ni puede contarse el número de sus años. ¿Habitará verdaderamente Dios en la tierra? Mirad el cielo, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de universos, no pueden contenerlo. Cuán inescrutables son sus juicios e indescifrables sus caminos. No hay sino un Dios, el Padre infinito, quien también es un creador fiel. El creador divino es también el ordenador universal, la fuente y destino de las almas. Él es el alma suprema, la mente primordial y el espíritu ilimitado de toda la creación. El gran controlador no comete errores. Él resplandece en majestad y gloria. Dios el creador está completamente exento de temor y enemistad. Es inmortal, eterno, existente por sí mismo, divino y magnánimo. Cuán puro y hermoso, cuán profundo e insondable es el excelso antecesor de todas las cosas. El infinito es más excelente por lo que Él se imparte a sí mismo a los hombres. Es el principio y el fin, el Padre de todo propósito bueno y perfecto. Con Dios todas las cosas son posibles. El Creador eterno es la causa de las causas. A pesar de la infinidad de las maravillosas manifestaciones de la personalidad eterna y universal del Padre, Él es ilimitadamente autoconsciente de su infinidad y de su eternidad. Del mismo modo, conoce plenamente su perfección y poder. Él es el único ser en el universo, además de sus divinos coordinados, que experimenta una perfecta, propia y completa evaluación de sí mismo. El Padre satisface constante e infatigablemente la necesidad de las necesidades de las diferenciales de demanda de Él, según esta cambia de tiempo en tiempo en varias secciones de su universo maestro. El gran Dios se conoce y se comprende, es infinitamente autoconsciente de todos los atributos primordiales de perfección.
Dios no es un accidente cósmico ni un experimentador del universo. Los soberanos del universo pueden emprender aventuras. Los padres de las constelaciones pueden hacer experimentos. Los líderes del sistema pueden practicar, pero el Padre Universal ve el fin desde el principio y su plan divino y su propósito eterno realmente abarcan y comprenden todos los experimentos y todas las aventuras de todos sus subordinados en todos los mundos, sistemas y constelaciones de todos los universos de sus vastos dominios. Ninguna cosa es nueva para Dios. Ningún acontecimiento cósmico le resulta una sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Todo el tiempo es presente en cualquier momento dado. Él es el grande y el único yo soy. El Padre Universal es absolutamente y sin cualificaciones infinito en todos sus atributos. Y este hecho en sí mismo y por sí mismo le separa automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias creadas inferiores. Y todo esto requiere arreglos para establecer contacto, comunicación con sus múltiples criaturas, tales como han sido establecidos. Primero en las personalidades de los hijos de Dios paradisíacos, quienes, aunque perfectos en divinidad, también participan a menudo de la naturaleza de carne y hueso misma de las razas planetarias, haciéndose uno de vosotros y uno con vosotros. De este modo, por así decirlo, Dios se hace hombre, como ocurrió en la encarnación de Micael, quien fue llamado indistintamente el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y segundo, existen las personalidades del Espíritu Infinito, las varias órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales que se acercan a los seres materiales y de origen inferior y de tantos modos les ministran y sirven. Y tercero, existen los impersonales monitores misteriosos, los ajustadores de pensamiento, el don auténtico del gran Dios mismo, enviados para morar en seres como los humanos durante, enviados sin anuncio ni explicación, descienden de las alturas de la gloria en profesión interminable para favorecer y morar en las mentes humildes de esos mortales que poseen la capacidad de tener conciencia de Dios o la potencialidad para ello. De estos modos y de muchos otros, de maneras desconocidas para vosotros y que escapan completamente a la comprensión finita, el Padre paradisíaco voluntaria y amorosamente condesciende y de otras maneras modifica, diluye y atenúa su infinidad a fin de poder acercarse a las mentes finitas de sus hijos y criaturas. Así pues, mediante una serie de distribuciones de personalidad que son cada vez menos absolutas, el Padre Infinito consigue disfrutar de un contacto estrecho con las diversas inteligencias de los mundos, de los muchos dominios de su vasto universo. Todo esto ha hecho él y aún hace y continuará haciendo por siempre, sin disminuir en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinidad, su eternidad y su primacía. Estas cosas son absolutamente verdad, pese a la dificultad de su comprensión, al misterio en que están envueltas o a la imposibilidad de ser plenamente comprendidas por criaturas tales como las que habitan en Urantia. Puesto que el Padre, primero, es infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, es intrínsecamente imposible para cualquier ser finito llegar a aprender o a entender jamás estos planes y propósitos divinos en su plenitud. El hombre mortal puede atisbar los propósitos del Padre solo de cuando en cuando, aquí y allá, según se revelan en relación con el desenvolvimiento del plan de ascensión de la criatura en sus niveles sucesivos de progresión en el universo. Aunque el hombre no puede abarcar el significado de la infinidad, el Padre Infinito con seguridad comprende plenamente y abraza amorosamente toda la finitud de todos sus hijos en todos los universos. El Padre comparte la divinidad y la eternidad con gran número de seres elevados del paraíso, pero nos preguntamos si la infinidad y la consiguiente primacía universal las comparta plenamente con otros que no sean sus asociados coordinados de la Trinidad del paraíso. La infinidad de la personalidad debe, por fuerza, abarcar toda la finitud de la personalidad. Y aquí la verdad, verdad literal, de la enseñanza que declara que en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Este fragmento de la deidad pura del Padre Universal, que mora en el hombre mortal, es parte de la infinidad de la primera fuente y centro, el Padre de los Padres. Ok, ¿algún comentario? No todos al tiempo. A ver, Claudia.
No se te Conecta tu oye. micrófono, Claudia. Te oyes mejor con el micrófono conectado. No, pero yo no iba a preguntar, yo no levanté la mano, alguien más, Ya. perdón. No, yo. ¿Puedo seguir? Ah, No, Claudia, es que somos Claudia Claudias, Marín. perdón. Sí. Ah, sí. Dale, Ah, Claudia. somos claro. Dale. Sí. Bueno, no, pues esto es ignorancia absoluta, pero es que yo en el 2.1.4, los soberanos del universo pueden emprender aventuras, los padres de las constelaciones hacer experimentos, los líderes del sistema practicar. Se pueden equivocar, Claro. experimentos. Bueno, entonces, o sea, tienen libre albedrío. Claro. Claro. Virgen Santa, pues Es entonces una de ahí las sí vivimos en la cuerda características. floja. Ahí sí ya Acuérdate que es una de las me- características aún de las deidades, el libre albedrío. ¿Sí? Es un don que da el Padre. Pero el padre los deja que se equivoquen y que tal que lleguen aquí, pues, o A a ver, un planetica. lo que pasa es que esas equivocaciones a veces son desaciertos en determinadas condiciones. Lógicamente, mientras más arriba en la escala de ascendencia al Padre es más difícil, ¿no? Pero que Bueno, pueden sí. equivocarse, claro que pueden equivocarse. ¿Sí? Bueno, pero no va a pasar pues un cataclismo o un No, todo eso montón de gente está, mala pues así criando como dice, todo eso está planetica. fríamente calculado. Bueno, Al era mi Padre no, pregunta, al Padre gracias. no se le escapa, por eso dice que Él conoce los Nos resultados controla. antes de, ¿sí? Ujú. Él sabe lo que va a pasar y sabe lo que van a embarrar. Y el padre tenía preconocimiento de que iba a haber los desaciertos, como las rebeliones que hay en los diferentes universos. ¿Sí? Eso no es un Ujú. privilegio nuestro. Eso ha pasado en muchos universos. Entonces, eso es parte del proceso también de aprendizaje. Ok, ¿Ok? gracias. Listo. Esther, Gracias. Hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Jaime, bueno, yo quisiera que ampliaras un poquito la diferencia entre que hablan los reveladores entre la primera fuente y centro y el Padre Universal. O sea, bueno, sé que no hay diferencia, pero cuando ellos se refieren a primera fuente y centro, ¿a qué se refieren? Y cuando se refieren al Padre Universal, ¿a qué se refiere? A ver, lo que pasa es que son distintas maneras de llamar, ¿sí? Cuando hablamos nosotros, y es muy interesante porque estos primeros documentos nos van a hablar de quién es el Padre Universal y de quién es la Trinidad. Por eso hay 5 documentos dedicados al Padre, 2 o 3 dedicados al Hijo, o otros 2 dedicados al Espíritu Infinito, ¿sí? Y después a la Isla Paraíso. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que simplemente es una manera de llamarlo. Lo que pasa es que, y lo vamos a ver en esta unidad, cómo nos habla que el mejor título que le podemos dar a la primera fuente y centro es Padre. No tendríamos una mejor manera de definirlo, ¿sí? Entonces, si tú lo ves estructuralmente, en lugar de decir la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Infinito, están diciendo primera fuente y centro, segunda fuente y centro y tercera fuente y centro. ¿Correcto? Pero no es más que una nomenclatura para efectos administrativos, mientras que el Padre, la definición de Padre, es una definición tal vez más clara para nosotros en cuanto a cercanía, en cuanto a amor, en cuanto a esa relación personal. Si yo te digo a ti que tu relación con la primera fuente y centro es algo como muy frío, ¿no? De por sí acercarnos al Padre no es fácil, ¿sí? Mientras tú no logras establecer un contacto con tu ajustador, porque venimos acostumbrados de unas creencias etéreas, ¿no? El viejito gordo y bravo que está encima de una nube, ¿sí? Y realmente no tenemos nosotros una imagen real de quién es Dios. Entonces, la primera definición que nos dan es el Padre, nuestro Padre. ¿Ok? No sé si eso te quede claro. Bueno, es que tenía entendido que cuando ellos llaman y hacen claramente la distinción entre primera fuente y centro y la distinción entre padre, porque tenía entendido que cuando llaman padre es una de las tantas características de la primera fuente y centro, o no sé, yo lo interpretaba de esa manera. Entonces, no es indistinto, o sea, no es que un nombre más llamar padre o primera fuente y centro. Entendía que primera fuente y centro es más, son las características generales pues de Dios y el padre pues era una característica pues de papá. Pues es que es la más importante, la relación Sí. nuestra, ¿sí?
Porque es que si yo me pongo a hablarte de las características administrativas de la primera fuente y centro, pues no nos alcanza la vida y finalmente no entendemos. Va a ser mucho más difícil de entender, ¿sí? Que si yo te hablo de tu papá, de la relación con ese padre, una relación personal. Claro, Jaime, pero sí, claramente en algunas partes los reveladores sí hacen referencia a la primera fuente y centro, o sea, Sí, que ya claro. ahí le quitan el título de padre y ya le colocan una connotación un poco más amplia, creería yo, no sé. Bueno, gracias. A ver, ahorita entre todos vamos a aclarar. A ver, Claudio. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, yo, bueno, estaba deduciendo mientras podía leer que ese ajustador de pensamiento que cada uno de nosotros tenemos y en nuestro ascenso espiritual hasta que tenemos esa fusión y hasta que llegamos a ser finalistas y tenemos ese abrazo con el Padre, ese ajustador de pensamiento queda en nosotros. O sea, nosotros seremos espíritu, pero también fusionados con ese ajustador, con ese pedacito del Padre. Y bueno, el Padre es infinito y tiene la capacidad de partirse en millones y millones de pedacitos de ajustadores de pensamiento para cada uno de los seres mortales. ¿Es así? Así es. Muchas gracias. Pepe. Buenas tardes a todos. Ya, yo solo quería complementar un poco, me parece excelente la pregunta porque permite aclarar que los reveladores cuando hablan de la deidad trina del paraíso, eh, se refieren con diferentes términos cuando estas deidades funcionan como personas, funcionan como absolutos o como deidades, ¿no? En la Trinidad son deidades, pero en cuanto a fuentes y centros, primera, segunda y tercera fuentes y centros funcionan como absolutos. Y cuando nos referimos a Dios, el Padre Universal, nos estamos refiriendo a la persona de esta primera fuente y centro, de esta primera deidad. Eso es todo lo que quería complementar. Gracias. Gracias, Pepe. Flor. Sí, la diferenciación la hace a nivel creación. Si tú analizas la palabra fuente, una fuente es donde nace el agua, donde surge el agua. De igual manera, la primera fuente es el origen de todo, absolutamente todo. Entonces, cuando hablan de origen como materia, como creación en todas sus facetas, el Padre es la primera fuente y centro, porque de él brota todo lo que va a existir. Eso no más quería decir. Es la diferenciación. Gracias, Flor. Marinet. Bueno, yo quería leer algo cortico del prólogo. Dice, Dios Padre Universal es la personalidad de la primera fuente y centro. Y más adelante dice, la primera fuente y centro está relacionada con el universo de las siguientes maneras. 1, las fuerzas de gravedad. 2, las fuerzas de la mente. 3, las fuerzas del espíritu. 4, la capacidad ilimitada. 5, la capacidad ilimitada para la acción de la deidad y para respuesta de infinidad. 6 para los dos absolutos. Y 7, aquí es donde viene la diferencia entre la primera fuente y centro y el Padre Universal, es la personalidad potencial de un ser moral evolucionario o de cualquier otro ser moral, está centrada en la personalidad del Padre Universal. O sea que la diferencia es que el Padre Universal es la personalidad de la primera fuente y centro. Gracias, Marinet. Pablo. Gracias. Buenas noches, disculpe que haya llegado tarde, apenas escuché un poquito de qué se trata, no escuché la pregunta, pero por las respuestas entré en contexto. Quería aportar lo siguiente. Dios es Padre de todos los seres, de todas las personalidades, pero por ejemplo, cuando nos relacionamos a Él con el paraíso, no podemos decir que Dios es el Padre del paraíso. Es el origen, por supuesto, del paraíso. Dios es el origen. Cuando hablamos de la primera causa, podemos decir, la primera causa es el origen de todo el cosmos, pero no pudiéramos decir que Dios es el Padre de todo el cosmos, pero sí podemos decir ciertamente que es el Padre de todos los seres que habitamos en el cosmos. Esa es una diferenciación que creo que puede ser ilustrativa. Era eso. Gracias. Gracias, Pablo. Ok, entonces continuamos.
Mira el número 2. Sí. Vamos a compartir. Parece que ahora sí lo puedo compartir. Perfecto. Excelente. Bueno, ¿lo ven todos? La perfección eterna del Padre. Aún vuestros antiguos profetas comprendieron la naturaleza eterna sin principio ni fin, la naturaleza circular del Padre Universal. Dios está literal y eternamente presente en su universo de universos. Él habita el momento presente con toda su majestad absoluta y su eterna grandeza. El Padre tiene vida en sí mismo y esta vida es vida eterna. A través de las edades eternas ha sido el Padre quien da a todos vida. Hay una infinita perfección en la integridad divina. Yo soy el Señor, yo no cambio. Nuestro conocimiento del universo de los universos revela no solo que Él es el Padre de las luces, sino también que en su dirección de los asuntos interplanetarios no hay variabilidad ni sombra de mutación. Él declara el fin desde el principio. Él dice, mi parecer perdurará, haré todo lo que me complazca, según el propio propósito que me propuse en mi Hijo. Así son pues los planes y propósitos de la primera fuente y centro, como Él mismo, eternos, perfectos y como siempre inmutables. Aquí está hablando de un origen, primera fuente y centro, que en Él confluyen y se controla el controlador, también lo van a escuchar, todo lo que es el gran universo, la gran creación. Él es el origen, la primera fuente, el primer origen de todo. Bueno, nada más hay un origen. Para una finalidad de integridad y una perfección de plenitud en los mandatos del Padre, todo lo que Dios hace será para siempre. Nada se le puede agregar ni quitar. El Padre Universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y perfección. Sus planes son firmes, su parecer inmutable, mientras que sus acciones son divinas e infalibles. 1000 años antes, delante de sus ojos, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad están por siempre más allá de la plena comprensión de la mente circunscrita del hombre mortal. O sea, igual va a ser difícil para nosotros poder entender esa magnitud. Tal vez parezca que las reacciones de un Dios inmutable en la ejecución de su eterno designio varían de acuerdo con la actitud cambiante y las mentes volubles de sus inteligencias creadas, es decir, que pueden variar aparente y superficialmente, pero debajo de la superficie y más allá de todas las manifestaciones externas, se mantiene presente el propósito inmutable, el plan sempiterno del Dios eterno. Allá en los universos, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección no está diluida. En ciertas fases llega a ser absoluta. Las manifestaciones de la Trinidad varían la exposición de la perfección divina, pero no la atenúan. La perfección primordial de Dios no consiste en una rectitud asumida, sino más bien en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina. Él es final, completo y perfecto. No hay cosa que falte en la belleza y perfección de su carácter recto. El esquema entero de las existencias vivientes en los mundos del espacio se centra en el propósito divino de elevar a todas las criaturas volitivas al alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisíaca del Padre. Dios no es ni egocéntrico ni aislado, nunca cesa de entregarse a las criaturas autoconscientes del vasto universo de los universos. Dios es eterna e infinitamente perfecto. No puede personalmente conocer la imperfección como experiencia propia, pero sí comparte la conciencia de la entera experiencia de imperfección de todas las criaturas forcejeantes de los universos evolutivos de todos los hijos creadores paradisíacos. El toque personal y liberador del Dios de la perfección sobrecoge el corazón y envuelve la naturaleza de todas esas criaturas mortales que han ascendido al nivel universal de discernimiento moral. De esta manera, así como mediante los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa realmente en la experiencia de la inmadurez y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres mortales en todo el universo. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que nuestro Padre vive con nosotros nuestra imperfección. La perfección es nuestra meta al futuro, pero ahorita Él
a través de su ajustador, vive con nosotros nuestro día a día. Él está con nosotros. Entonces, me llama la atención porque si hacemos un berrinche, híjole, nuestro Padre lo está viviendo con nosotros. Entonces, hay que cuidar todo el tiempo, pensar que nuestro Padre está viviendo con nosotros nuestra experiencia de vida inmadura por nuestra característica planetaria, pero es nuestra vida y es lo más valioso que tenemos, nuestra experiencia. Las limitaciones humanas, el mal potencial, no son parte de la naturaleza divina. Esto es muy interesante. Pero la experiencia mortal con el mal y todas las relaciones del hombre con ello son ciertamente una parte de la autorrealización en constante expansión que tiene Dios en los hijos del tiempo, criaturas de responsabilidad moral que han sido creadas o evolucionadas por cada hijo creador que sale del paraíso. Fíjense qué importante es esto. Pero la experiencia mortal con el mal y todas las relaciones del hombre con ello son ciertamente una parte, y quizá aquí respondemos alguna de las preguntas tuyas, Claudia, son parte de la autorrealización en constante expansión en los universos. Bien, dejo de compartir. Sí, Esther, adelante. Sí, respecto a lo que dice que Él vive con nosotros las experiencias, mi pregunta es, ¿está viviendo la experiencia tal cual nosotros la vivimos, o sea, con la emoción, con el sentimiento, o simplemente ellos son, nuestros ajustadores son observadores de la experiencia que nosotros estamos viviendo? Lo pregunto porque si digamos es un ser perfecto y nosotros a través de una experiencia que vivimos podemos tomar decisiones, y son decisiones que pueden ser favorables o no tan favorables dependiendo de la experiencia, pues no cabría ahí, digamos, el tema de que también están viviendo la imperfección, se están haciendo, o sea, están experimentando esa imperfección. A ver, vamos por partes, espérame, porque está grande tu pregunta. Bueno. Hay una parte donde dice, en todas vuestras aflicciones Él se aflige. El ajustador vive con nosotros todos los momentos, y alguna parte también dicen que los ajustadores viven con nosotros nuestras alegrías también. ¿Eso qué significa? O sea, acuérdate que Dios como origen es existencial, como está allá, pero la parte de la experiencia la vive con nosotros a través del ajustador. Entonces, todo lo que hacemos, claro, o sea, respetando él nuestro libre albedrío, porque la segunda parte de tu comentario era respecto a las cosas que decidimos o hacemos, algo así. Él puede vivirla, pero permite que nosotros seamos los que tomamos las decisiones. O sea, Él sabe a dónde tenemos que llegar. Por eso dice, Él conoce el fin desde el principio. Pero en el ínter, la cantidad de cosas que decidimos o no decidimos, lo hacemos, eso nos permite Él a nosotros ir fabricando nuestro propio destino. Él marca la pauta, es un poquito, bueno, ya lo vamos a ver porque lo explican muy bien después. Pero sí, Él vive, Él en todas nuestras aflicciones, vas a tener eso, Él se aflige, o sea, yo creo que Él quisiera vernos a todos contentos, animados, siguiendo adelante, con coraje, con valentía, eso es lo que Él quisiera, ¿no? Pero pues depende de nosotros estar en esa posición. Se me ocurre otra pregunta. Se me ocurre otra pregunta ya que mencionas eso, y es, bueno, ¿y cómo entonces si ellos están viviendo esa experiencia, están afligidos, cómo se sobreponen de esa aflicción? Bueno, y bueno, o sea, que muchas veces nosotros quedamos ahí, ¿no? Y nos quedamos ahí en la rueda, y bueno, ellos deben de salir de alguna manera. No es que se aflija en sí, o sea, vive nuestra aflicción, pero no que Él se aflija, es una cosa bien delicada. Sí. Pero ellos, el marco de referencia que tienen respecto al propósito eterno es muy diferente del que tenemos nosotros, por eso nosotros nos encajonamos, porque no entendemos el plan macro, lo entendemos desde nuestra perspectiva, que es bien pequeñita, y los mismos reveladores dicen que para la mente humana a veces es un poquito difícil poder captar la magnitud del plan.
Y además yo creo que en muchas cosas son más objetivos, ¿no? Gracias, Florecita. Ándale usted. Pepe. Gracias. Yo tenía una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Solo el ser humano, solo el ser mortal está expuesto al mal potencial o también otras personalidades superiores a la humana pueden también caer en el pecado y en la iniquidad? Sí, hasta donde yo sé, la perfección se va diluyendo conforme vamos bajando hacia abajo. Hay una razón para ello. Para poder entender a las criaturas humanas como nosotros, debe de haber un cierto grado de, no afinidad, pero un ligero parecido para poder entenderlo. Entonces, quizá alguien perfecto no entendería, o a lo mejor entiende perfecto nuestro punto de vista, nuestro estado. Pero esa es la razón por la cual, por ejemplo, diferentes órdenes, como vamos viendo, el soberano del sistema, por ejemplo, o los príncipes planetarios, tienen otro modo de perfección, o sea, son más parecidos a nosotros, no iguales, pero se va diluyendo la perfección, porque de ese modo pueden entendernos mejor. Ahora, que si son susceptibles, claro, ese alejamiento de la perfección sí los hace susceptibles de equivocarse, y la prueba está en la rebelión, ¿no? Que Lucy se equivocó y se equivocó feo, y bueno, nuestro príncipe planetario también la regó muy feo, se equivocó mal, se equivocó feo, pero bueno, pues esa es la razón. De ese modo pueden entender mejor a las criaturas a las cuales están gobernando. Eso es lo que yo entiendo hasta ahorita. ¿Contesto tu pregunta o por lo menos me acerco? Gracias, Pepito. Don Pablo, adelante. Gracias, Flor. Sin el don. Lo comentar usando una analogía. A ver, cuando nosotros tenemos un niño pequeñito, ¿verdad? Y vemos que él empieza a dar sus primeros pasos para caminar o para correr, y vemos que se cae. Por supuesto, uno se aflige, ¿no? El niño se preocupa, ¿no? En cierta manera sufre, pero él está en su aprendizaje. Entonces, nosotros sabemos hacia dónde va, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es la meta que se está persiguiendo? Por eso es importante dejarlo que se dé sus caídas, porque también es importante para caminar aprenderse a caerse y levantarse. Entonces, haciendo esa analogía, lo mismo pasa con el ajustador. Primero, que nosotros somos quienes tenemos la capacidad de tomar hacer la toma de decisiones por nuestra personalidad. Pero el ajustador está allí observando y se preocupa, claro que se preocupa. Sufre, claro que sufre. Y veamos este párrafo que nos dice el libro Urantia en el documento 3, sección 1, párrafo 5. Dice, en verdad, en verdad, de las razas humanas se ha dicho, sois de Dios, porque el que mora en el amor, mora en Dios y Dios en él. Incluso al obrar mal, ahí está la respuesta, vosotros atormentáis al don residente de Dios, porque el ajustador del pensamiento debe sufrir las consecuencias de los malos pensamientos con la mente humana que lo aprisiona. Ahí está la respuesta, sí, porque vive todo con nosotros. Si está en el centro de nuestra mente, a ver, mucha gente ha preguntado, pero el ajustador puede hablar español. Pues el ajustador vive en nuestra mente y tiene una premente y su función es comunicarse con nosotros, pues, pero por supuesto que el ajustador debe poder tener los medios de comunicarse con esa persona. Ahora, que tendrá que esperar a que se acerque a los círculos más altos, a partir del tercero para poder comunicarse, incluso al primero para poder tener una comunicación más directa, ese es otro tema. Pero obviamente si está en el centro de nuestra mente, no se pierde nada de lo que pasa en nuestros pensamientos, nada en lo absoluto. Lo sabe todo, lo siente, por supuesto, lo padece, pero simplemente nos muestra el camino, así como nosotros le mostramos a un niño, papito, mamita, por aquí camine, pero vemos que se cae y tal vez lo ayudamos a veces a que se levante y otras veces le fomentamos, levántate, adelante. ¿Sí? Y ahora con respecto al comentario o la inquietud que planteaba Pepe, bueno, vemos, por ejemplo, personalidades como los hijos de primarios, en este caso voy a hablar de Lucifer, por decir algo, que no es un mortal, está en un nivel mucho más elevado de un humano normal y falló y se fue hacia la rebelión, ¿no? Eso lo podemos ver así. También nos dicen los reveladores, por ejemplo, que los seres que están por encima, más arriba de las creaciones del universo local, ya han adquirido unos niveles de perfección
relativa, pero que es muy poco probable que falle, para no decir que no ha pasado nunca en la historia, porque de hecho así lo dice, nunca ha pasado en los anales de la historia que un ser por encima de esos niveles falle, pero por debajo sí, porque como bien decías tú, Flor, la perfección y la divinidad se va atenuando para que se puedan acercar a nosotros, y eso da cabida al error, por supuesto, ¿verdad? Al equivocarse, al fallar y al irse incluso, tomar por decisión propia, irse hacia el mal. Era eso. Gracias. Gracias, Pablito. Maite, perdón, era una pregunta, ¿verdad? Maite, una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Ahora que estaban hablando justo del príncipe planetario, también porque escuché por YouTube una conferencia de Jaime, me quedó una duda. En realidad existió la rebelión y el príncipe planetario se equivocó, como recién estaba explicando, bueno, no sé quién era, Flor o alguien más. Pero ellos siguen siendo, o sea, el príncipe planetario de Urantia sigue siendo el mismo, o a causa de haber cometido este error, que en realidad no caímos todos en el error, ¿no? Cada uno con su responsabilidad, pero seguimos siendo conducidos en cierto sentido por el mismo príncipe, o hubo una especie de, como se diría, no sé, coloquialmente, una removida, ¿no?, de autoridades. Eso es lo que quería saber. No, la rebelión técnicamente terminó. Lucy está guardado. Y el príncipe planetario fue depuesto. Actualmente quien ocupa el puesto de príncipe planetario es Micael de Nevadón, a partir de su autootorgamiento, y está como vicerregente Maquiventa, que probablemente él pudiera tomar, según plantean los reveladores, el puesto de príncipe planetario, pero aparentemente no se ha llevado ahorita, hasta este momento, hasta donde yo sé, no ha habido un cambio de poderes, pero el príncipe Caligastia ya no tiene el poder de actuar, al menos con quien tiene ajustadores del pensamiento. Entonces, no. Eso cambia. El mal es únicamente de origen humano, en su mayoría. Eso quiere decir que Urantia está siendo conducido hacia la luz, en definitiva. De algún modo, más sí, allá de también, todos los problemas planetarios que seguimos teniendo, con las guerras, la destrucción, los abusos, todo. Esos son temas meramente humanos y ellos respetan nuestro proceso evolucionario, nos están cuidando, sí, y ya lo vamos a ver en más detalle porque es fascinante y te va a encantar, Maite, vas a disfrutar mucho de esa parte y vas a entender mejor, todos vamos a entender mejor el momento que estamos viviendo, que es bien interesante. Bien, te va a gustar mucho. Ándale. Y cedo la palabra a Carlitos. Adelante, Carlitos. 3. La justicia y la rectitud. Dios es recto, por lo tanto es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. No he hecho sin causa todo lo que he hecho, dice el Señor. Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y justos. Las acciones y realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre universal, porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni favoritismo de personas, ni aceptación de ofrendas, en cierta forma sobornos, para que haga lo que nosotros queremos, como estamos acostumbrados en este mundo. Allá no ocurre nada de eso. Cuán fútil, es decir, cuán inútil, cuán pérdida de tiempo, hacer apelaciones infantiles, pueriles, a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos, de manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y sus rectos mandatos espirituales. No os engañéis, no es posible mofarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero es verdad que aún al cosechar con justicia el fruto de las maldades, cosechar con justicia el fruto de las maldades, esta justicia divina siempre está atemperada por la misericordia. La sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de justicia y misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia dada.
El mayor castigo, y en realidad no es un castigo, es una inevitable consecuencia de la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios, es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado a sabiendas, y importante esto, el pecado a sabiendas, es la aniquilación. En el último análisis, tales individuos identificados con el pecado se destruyen a sí mismos al tornarse completamente irreales por su identificación con la iniquidad. Sin embargo, la desaparición de hecho de tales criaturas siempre se posterga hasta que se haya cumplido plenamente con los requisitos vigentes de la justicia en el universo que haya ocurrido, ¿verdad? En ese universo. La cesación de la existencia suele decretarse durante la adjudicación dispensacional o de edad del reino de los reinos. En los mundos tipo Urantia ocurre al final de una dispensación planetaria. Es decir, que si leemos lo que está en azul, quedaría: la cesación de la existencia suele decretarse al final de una dispensación planetaria acá en Urantia. La cesación de la existencia se puede decretar en tales casos por la acción coordinada de todos los tribunales de jurisdicción, desde el concilio planetario hasta los tribunales de juicio de los ancianos de los días, pasando por las cortes del Hijo Creador. El mandato de disolución se origina en los tribunales superiores del superuniverso, después de una confirmación ininterrumpida del proceso que comenzó en la esfera de residencia del malhechor. Y luego, cuando la sentencia de extinción ha sido confirmada en lo alto, la ejecución es llevada a cabo por la acción directa de esos jueces que residen y funcionan en los centros de gobierno del superuniverso. Cuando esta sentencia se confirma finalmente, el ser identificado con el pecado instantáneamente se vuelve como si no hubiera sido. No hay ninguna resurrección de este destino. Es perdurable y sempiterno, es decir, perpetua. No tiene vuelta atrás. Los factores de identidad de la energía viviente se resuelven mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de los cuales emergieron anteriormente. En cuanto a la personalidad del inicuo, se la priva de un vehículo continuado de existencia. Yo aquí me imagino un cuerpo para que pueda resurgir se le priva de ese vehículo continuado de existencia vital debido al fracaso de la criatura de hacer esas elecciones y decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Como vimos en el capítulo, en el documento anterior, espiritualizar la mente, que le hubieran garantizado la vida eterna. Cuando el abrazo continuado del pecado por la mente asociada culmina en la identificación completa del ser con la iniquidad, entonces, en el momento de la cesación de la vida, en el momento de la disolución cósmica, es decir, cuando nos morimos, esa personalidad aislada es absorbida en la superalma. Y más arribita leímos que Dios, la primera fuente y centro es la superalma de la creación, haciéndose parte de la experiencia evolutiva del Ser Supremo. Nunca más aparece como personalidad. Es como si su identidad nunca hubiera sido. Así que este letrerito que está aquí sería muy bueno tenerlo colgado al pie de la cama para verlo todos los días. Nunca más aparece como personalidad. Es como si su identidad nunca hubiera sido. En el caso de una personalidad que albergue a un ajustador, los valores espirituales experienciales sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo. En toda contienda en el universo entre niveles actuales de la realidad, la personalidad de nivel más elevado terminará por triunfar sobre la personalidad de nivel inferior. Este resultado inevitable de la controversia en el universo es inherente al hecho de que la divinidad de calidad iguala el grado de realidad o actualidad de cualquier criatura volitiva. El mal no diluido, el error completo, el pecado voluntario y la iniquidad
sin mitigantes son intrínseca y automáticamente suicidas. Tales actitudes de irrealidad cósmica pueden sobrevivir en el universo tan solo por la misericordia, tolerancia transitoria que se aplica hasta tanto se cumpla la acción de los mecanismos determinantes de justicia y halladores de equidad de los tribunales pertinentes del universo. El gobierno de los hijos creadores en los universos locales es uno de creación y espiritualización. Estos hijos se dedican a la ejecución efectiva del plan del paraíso, de progresiva ascensión de los mortales a la rehabilitación de los rebeldes y pensadores errados. Pero cuando tales esfuerzos amorosos son final y definitivamente rechazados, el decreto final de disolución lo ejecutan las fuerzas que actúan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días. Así que, como dicen por ahí, más clarito, no canta un gallo. Así mismo es. Si hay algún comentario, alguna pregunta. Si no, para continuar entonces con Paula. Claudio. Sí, perdón. Hay casos en los que uno, por causa de diferentes sustancias que se colocan en el cuerpo, ya sea alcohol, drogas o otro tipo de sustancias, digamos que cambia su forma de ser y se comporta realmente mal, quizás hasta a nivel de iniquidad. La pregunta es, ¿se tiene en cuenta eso o también es parte del pecado el seguir intoxicando nuestro cuerpo para poder llegar quizás a esa aniquilación de la que hablabas recién? Bueno, la respuesta concreta realmente no la sé. Solamente Dios es el que conoce el corazón de ese ser humano y por qué hace lo que hace y cuál es realmente su situación personal. Ahí leímos que decía el pecado a sabiendas, a sabiendas. Y una persona intoxicada quizás no tiene idea de lo que hace. Claro, no es totalmente consciente. Claro. No es consciente. Entonces, por ahí podríamos pues tener una respuesta, pero personalmente no me atrevo a asegurar una cosa o la otra. Muchas gracias. Sony. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera que me explicase un poquito lo que es la dispensación planetaria, porque yo soy nueva en todo esto y apenas estoy asimilando, entendiendo un poco. Y también, ¿qué hay de aquellas personas que en su vida, digamos, nunca se les ha hablado en cuestión de todo esto que habla el libro de Urantia, que quizás tampoco nunca han tenido la oportunidad de leer la Biblia, de conocer más de Dios, como en ciertos países que ya sabemos que no se les permiten, y pues que se van de este mundo y no saben más nada? ¿Qué hay de esas personas? Esta pregunta yo quisiera pasarla para alguien que conozca mejor. Jaime, por favor. Sí. A ver, son dos preguntas, ¿sí? Una, lo de la dispensación planetaria. Te estás adelantando, pero te voy a responder. La dispensación planetaria es cuando hay una adjudicación, cuando hay una resurrección, ¿sí? Hay diferentes clases de resurrecciones. Cada vez que hay una resurrección, ¿sí? Las personas son evaluadas y se sabe si pasaron el año o no lo pasaron. Pongámoslo de esta manera, que eso ya lo estudiaremos oportunamente cuando lleguemos a esos documentos. Ahora, en relación a las personas que no tuvieron conocimiento, quiero que tengas algo muy claro. Para pecar hay que tener conocimiento. El pecado es un comportamiento, es una acción en contra del conocimiento de unos principios, de X cosas, ¿sí? Tú sabes que algo está mal y lo haces, entonces lo haces a conciencia de que está mal. Ahí hay pecado. De lo contrario, son desaciertos, son faltas. Ahora, mira, Sony, y para todas las personas que comienzan, no te preocupes.
que si hay algo claro y si hay algo que nos da tranquilidad, es que los encargados de administrar justicia lo hacen de una forma perfecta. Esto es tan cierto que ni siquiera Miguel, o sea, ni siquiera Jesús como Dios, ¿sí?, participa de esa decisión. Eso va mucho más allá, eso llega hasta el tribunal. Imagínate que tiene que pasar por el consejo, digamos, planetario, después pasa al de la constelación, después pasa al del universo local y después pasa a los distintos estamentos hasta que llega a los ancianos de los días, que son los regentes del superuniverso y son los únicos que decretan la extinción. Entonces, para que a una persona le decreten la extinción, ¿sí?, o sea, que digamos sería el equivalente a lo que nosotros llamamos la condenación, ¿sí?, en las religiones de diferentes tipos. Eso ha pasado por unos filtros que no te preocupes. Los seres que toman las decisiones tienen un conocimiento exacto, inclusive de tus condiciones sociales, ambientales, genéticas, o sea, de una cantidad de información que nosotros no tenemos la más remota posibilidad de conocer. Por eso se nos dice que no juzguemos, que nosotros no tenemos elementos de juicio para juzgar a nadie. Pero en los superuniversos tienen todas las herramientas y tienen todo el conocimiento para emitir un juicio con justicia. Entonces, quédate tranquila. Que allá cuando juzguen a alguien saben por qué hacerlo y que la decisión va a ser perfecta. No sé si te quede claro. Gracias, Muchísimas Jaime. gracias. Entonces continúa Paula. Gracias, Carlos. Voy a compartir. Me dicen, por favor, cuando se vea. ¿Ya se ve? Ya, Pablita. Gracias. Gracias. 4. La misericordia divina. La misericordia es simplemente justicia atemperada por esa sabiduría que proviene de la perfección del conocimiento y del pleno reconocimiento de la debilidad natural y las limitaciones ambientales de las criaturas finitas. Aquí eso de criaturas finitas somos nosotros dentro de ellas. Nuestro Dios es en extremo compasivo, benigno, paciente y abundante en misericordia. Por tanto, cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvado, porque Él perdona abundantemente. La misericordia del Señor es de eternidad a eternidad. Sí, su misericordia perdura por siempre. Yo soy el Señor que imparte benevolencia, juicio y rectitud en la tierra, porque en estas cosas me deleito. No aflijo voluntariamente ni apesadumbro a los hijos de los hombres, porque yo soy el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. Es intrínsecamente generoso, naturalmente compasivo y sempiternamente misericordioso. Y eso es necesario. Y no es necesario jamás que se ejerza ninguna influencia sobre el Padre para suscitar su benevolencia. La necesidad de la criatura es en sí suficiente para asegurar el pleno caudal de su tierna misericordia y de su gracia salvadora. Puesto que Dios conoce todo acerca de sus hijos, es fácil para Él perdonar. Cuando mejor comprenda el hombre a su semejante, tanto más fácil le será perdonar e incluso amarlo. Solo el discernimiento de la sabiduría infinita permite a un Dios recto ministrar justicia y misericordia al mismo tiempo y en cualquier situación en el universo. El Padre Celestial nunca es perturbado por actitudes conflictivas hacia sus hijos universales. Dios nunca es víctima de antagonismos de actitud. La omnisciencia de Dios dirige infaliblemente su libre voluntad en la elección de esa conducta universal que satisfaga perfecta, simultánea e igualmente las demandas de todos sus atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna. La misericordia es el vástago natural e inevitable de la bondad y el amor. La naturaleza bondadosa de un padre amante
no podría de ningún modo rehusar el prudente ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos universales. La justicia eterna y la divina misericordia juntas constituyen lo que la experiencia humana se llama en equidad, se llamaría equidad. Y aquí vemos que no es lo mismo igualdad que equidad. Y el cuadrito nos los deja muy claro. Aquí vemos muy claramente la igualdad, pero esto es realmente lo que se busca con la justicia eterna y la divina misericordia juntas, para que nos demos cuenta lo grandioso que es la misericordia del Padre. La misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles universales de perfección e imperfección. La misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito evolutivo, la rectitud de la eternidad modificada para satisfacer a los más altos intereses y al bienestar universal de los hijos del tiempo. La misericordia no es una contravención de la justicia, sino más bien una interpretación comprensiva de las exigencias de la justicia suprema, tal como se le aplica equitativamente a los seres espirituales subordinados y a las criaturas materiales de los universos evolutivos. La misericordia es la justicia de la Trinidad del Paraíso, sabia y amorosamente enviada a las múltiples inteligencias de las creencias del tiempo y el espacio, tal como son formuladas por la divina sabiduría y determinada por la mente omnicognoscente y la voluntad libre y soberana del Padre Universal y de todos sus creadores asociados. Bueno, dejamos de compartir. Y después de oír este hermoso numeral de la misericordia tan bella del Padre, si hay alguna aportación o algo que quieran comentar, tenemos un momentito. Y si no, continuamos. Creo que está bastante clara esta parte, ¿no? No creo que haya mucha duda. Si de pronto les sale una duda, pues la anotan y la vemos al final. Entonces, como no hay ahorita comentarios, Jaime, te paso el micrófono. Ok, gracias, Paulita. De nada. Quinto, el amor de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, su actitud personal única hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos ama lo suficiente para otorgarnos su vida. Hace salir su sol sobre los malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Es erróneo pensar de Dios que se ha engatusado a amar a sus hijos por sacrificios de sus hijos o la intersección de sus criaturas subordinadas, porque el Padre mismo os ama. En respuesta a este afecto paterno, Dios envía a los maravillosos ajustadores para que habiten la mente de los hombres. El amor de Dios es universal. Todo el que quiera puede acercarse. Él querría que todos los hombres se salvaran al llegar a la posición del conocimiento de la verdad. No desea que ninguno perezca. Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos resultados de su tonta transgresión de las leyes divinas. El amor de Dios por naturaleza es por naturaleza un afecto paternal. Por consiguiente, a veces nos disciplina por nuestro propio bien para que podamos ser partícipes de su santidad. Incluso durante vuestras pruebas más duras, recordad que en todas nuestras aflicciones Él se aflige con nosotros. Dios es divinamente generoso con los pecadores. Cuando los rebeldes retornan a la rectitud, se los recibe misericordiosamente, porque nuestro Dios perdonará abundantemente. Yo soy aquel que borra vuestras transgresiones por mi propio bien y no recordaré vuestros pecados. He aquí el gran amor que el Padre nos dona para que nos llame hijos de Dios, para que se nos llame hijos de Dios. Después de todo, la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarlo es el don del Padre que mora en ti, el ajustador, que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os volváis eternamente uno.
sea, que haya fusión. Aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda, si te sometes a la dirección del Espíritu residente, serás guiado infaliblemente, paso a paso, vida tras vida, universo tras universo, edad tras edad, hasta encontrarte finalmente en la presencia de la personalidad del Padre Universal del Paraíso. Cuán irrazonable es que no adoréis a Dios, porque las limitaciones de la naturaleza humana y los impedimentos de vuestra creación material no os permiten verle. Entre vosotros y Dios hay una gran distancia, espacio físico, que debe ser atravesada. También hay una enorme diferencia espiritual que salvar, pero a pesar de todo lo que física y espiritualmente os separa de la presencia personal y paradisíaca de Dios, deteneos y ponderad el hecho solemne de que Dios vive dentro de vosotros, que Él, a su manera, ya ha salvado tal diferencia. Ha enviado de sí mismo su Espíritu para que viva en vosotros y bregue con vosotros en pos de vuestra carrera universal eterna. Me parece fácil y agradable adorar a quien es tan grande y al mismo tiempo tan afectuosamente dedicado al ministerio de elevar a sus criaturas humildes. Amo naturalmente a quien es tan poderoso en la creación y en su control y sin embargo tan perfecto en la bondad y tan fiel en la amante benevolencia que constantemente nos envuelve. Pienso que amaría a Dios del mismo modo si no fuera tan grande y poderoso, puesto que es tan bueno y misericordioso. Todos nosotros amamos al Padre más por su naturaleza que en reconocimiento de sus asombrosos atributos. Cuando observo a los hijos creadores y sus administradores subordinados luchando tan valientemente con las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, descubro que abrigo por estos gobernantes menores de los universos un afecto grande y profundo. Después de todo, pienso que todos nosotros, incluso los mortales de los dominios locales, amamos al Padre Universal y a todos los demás seres divinos o humanos, porque discernimos que estas personalidades nos aman sinceramente. La experiencia de amar es buena. La experiencia de amar es, en buena parte, una respuesta directa a la experiencia de ser amado. Sabiendo que Dios me ama, debo seguir amándole por sobre todas las cosas, aunque Él se despojara de todos sus atributos de supremacía, ultimidad y absolutez. El amor del Padre está con nosotros ahora y a través del círculo sin fin de las edades eternas. Al ponderar sobre la naturaleza amante de Dios, solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad: amar cada vez más a vuestro hacedor. Otorgar a Dios un afecto análogo al de un niño para con su padre terrenal, porque como un padre, un verdadero padre, un padre sincero ama a sus hijos, así ama el Padre Universal y por siempre procura el bienestar de sus hijos e hijas creados. Pero el amor de Dios es un afecto paterno inteligente y previsor. El amor divino funciona en la asociación unificada con la divinidad, con la divina sabiduría y con todas las otras características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. La mayor manifestación del amor divino para con los seres mortales es la dádiva de los ajustadores de pensamiento, pero vuestra mayor revelación del amor del Padre se ve en la vida de otorgamiento de su Hijo Micael, que vivió en la tierra el ideal de una vida espiritual. Es el ajustador residente quien individualiza el amor de Dios para cada alma humana. A veces casi me angustia haberme obligado a describir el afecto divino del Padre Celestial por sus hijos universales mediante el empleo del símbolo verbal humano amor. Este término, si bien connota el concepto más elevado de las relaciones mortales con respeto y devoción del hombre, frecuentemente define tantas relaciones humanas completamente innobles e inmerecedoras de ser expresadas por una palabra que se usa también para indicar el afecto incomparable del Dios viviente por sus criaturas universales. Qué pena que yo no pueda hacer uso de un término excelso y exclusivo que transmita a la mente del hombre la verdadera naturaleza y el significado exquisitamente bello del afecto divino del Padre del Paraíso. Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino de Dios se convierte meramente en el reino del bien. Pese a la unidad infinita en la naturaleza divina, el amor es la característica dominante de todas las relaciones personales de Dios con sus criaturas. Ok, comentarios. ¿No hay comentarios? A ver, Javier.
Bueno, es que esto siento que lo dejaron sin palabras. Tal vez uno le dio muchas veces esto y cada vez que lo leí uno dice, wow, qué amor tan grande, qué grande es Dios. Como que el concepto es tan pequeñito y cada vez uno dice, uff, qué grandioso. Sentí un amor grande por Dios y Habla un poquito más duro, Javier. me sentí pequeñito hoy. Me sentí pequeñito ante tanto amor. Ok, yo creo que esto en gran parte también ayuda a la inquietud de Esther, ¿sí? Sobre la diferencia entre Padre o Primera Fuente y Centro. Aquí yo pienso que con este numeral nos la clarifica más que todo, ¿sí? Nunca será lo mismo hablar con la Primera Fuente y Centro que hablar con nuestro papá. ¿Ok? Si no hay más comentarios, entonces continuamos. Jaime, yo solo quería aportar una cosita más, A ver, Martica. y es en relación a unas inquietudes que me han planteado algunos estudiantes, y es como, ¿por qué no se han detenido ustedes a hacer un resumen como del prólogo y conceptos complejos? Pero acá nos damos cuenta que el libro está tan perfectamente escrito y revelado que venimos de una parte compleja, pero entramos a esta parte tan linda, ¿sí? Tan llena de amor, tan llena de conceptos elevados, que va conciliando las dos formas. O sea, realmente es como que nos dan una parte compleja, pero a la vez una parte llena de amor, de misericordia, que nos acerca al Padre. Con la parte compleja se nos amplía como el discernimiento, la mentalidad, y con esta realmente como que fluye la lectura. Entonces, a mí me parece que concilia las dos partes, y pues para aquellas personas que me han planteado eso, pues yo creo que se les hace más entendible estas partes, porque no todo el libro es complejo, y tampoco todo libro, tampoco todas las partes del libro son supremamente fáciles de comprender. Entonces, que está tan bien escrito y tan bien dictado que concilia las dos partes para nuestro aprendizaje. Ok, gracias, Martica. Y esa es la razón por la cual les decía que no nos adelantáramos, que lo que parece tan complejo al principio, porque primero que todo es totalmente desconocido, de una serie de definiciones raras de términos que en la vida habíamos escuchado, ¿sí? Pero en la medida que el libro va desarrollando los documentos, nos va clarificando de una forma impresionante. Entonces, por eso decía yo, paciencia y no nos adelantemos, y verán ustedes cómo paso a paso, documento a documento, iremos teniendo más claridad. Marinette. Gracias, Jaime. Bueno, yo quiero hacer una pregunta un poco adelantada, pero creo que es importante considerarla en el principio. Y es la parte donde dice, aunque no puedes encontrar a Dios mediante la búsqueda, si te sometes a la dirección del Espíritu residente, serás guiado paso a paso, vida tras vida, universo tras universo y edad tras edad. Específicamente, ¿qué significa vida tras vida? A ver, cuando nos habla de la vida tras vida, estamos hablando, y esto es un tema que he tenido oportunidad de tratar en varios casos, porque la gente lo confunde con las reencarnaciones, ¿sí? Simplemente son las etapas de evolución que vamos pasando de seres mortales a estados morontiales, a estados espirituales. Recordemos que cada vez que pasamos de un mundo a otro, nos van cambiando la pijama, ¿sí? Eso lo vimos muy someramente en el prólogo, cuando hablábamos de la identidad eterna, ¿sí? Que finalmente todas esas características del ser, ¿sí? Están envueltas en un mecanismo electroquímico llamado cuerpo físico. Después se llama cuerpo monotial, después tiene distintos niveles. Entonces, eso es lo que se refiere cuando nos habla de vida tras vida y los mundos tras mundos, ¿sí? Porque el proceso de aquí a llegar al paraíso es muy largo, muy largo. Tenemos que pasar un proceso que dura, la palabra que yo todavía no entiendo por completo son eones, que son miles de millones de años que vamos a durar en este proceso de perfeccionamiento. Entonces, a eso se refiere, Marilene. No sé si te quede claro. Sí, gracias. Ok, dice. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Yo solo quería compartirles mi percepción personal a lo que comentaban antes del comentario de Marinette. Creo que los reveladores nos iniciaron en esta carrera aparentemente en el prólogo complicada
para que hiciéramos el esfuerzo de familiarizarnos con los detalles técnicos, que no ha sido nada fácil para ninguno de nosotros, pero que nos dan las bases para seguir adelante con toda esta maravilla que estamos empezando a entender como habíamos pensado desde antes, ¿no? O sea, ya tenemos un concepto universal, un concepto de lo que es el cosmos, de lo que es el Padre, de una situación, pues, inmensa, que si no nos hubieran hecho o revelado, pues, de esta manera, tendríamos la mente un tanto más cerrada y no podríamos comprender muchas cosas del principio y de todo lo que nos viene adelante, ¿no? Esa es mi opinión. Ok, Lizeth, gracias. Sin embargo, yo quisiera decirles algo. Miren, para mí el antídoto ante la dificultad del prólogo, y por lo menos me pasó a mí, es leer el índice, ¿sí? Yo cuando recibí el libro, pues no tenía ni idea de lo que era el prólogo, pero sí entendí el índice muy claro y yo quería llegar allá. Y sabía que una de las reglas del juego era no adelantarme. Entonces, a veces con frustración, cuando no entendía algo, seguía porque yo sabía que si estaba en un orden, me iban a dar las respuestas en el curso del libro. Entonces, cada vez que me sentía desanimado, no me adelantaba, pero sí leía el índice y decía, no, aquí vienen las respuestas. Entonces, es simplemente un tema de paciencia. Los reveladores han puesto con conocimiento total de causa en ese orden el libro. Entonces, tengamos paciencia y no nos adelantemos. Yo pienso que eso es parte de estudiar en la forma adecuada, porque si ustedes saltan y se adelantan, ¿sí? Para ver qué dice tal cosa, qué dice el ajustador, y entonces me salto 50 documentos, 70 documentos, pues vamos a llegar a generar un montón de vacíos, porque entonces ya como creemos que sabemos, no le paramos bolas a toda la cantidad de información que viene en el medio. Entonces, esa es la razón por cual metodológicamente decimos, no se adelanten, tengan paciencia, vamos poco a poco y verán cómo vamos a ir recibiendo el conocimiento, ¿sí? Porque, ojo, recordemos que esto es un don. Nuestros ajustadores y todas las huestes que están a nuestro alrededor, ¿sí? Nos están ayudando. Recordemos que esto es un proceso que tiene varios frentes. Uno es la parte intelectual y otra es la parte espiritual. Entonces, una cosa es que yo entienda intelectualmente y otra cosa es que yo reciba instrucción de espíritu a espíritu. Es que hay momentos en que ustedes simplemente van a tener conocimiento. Y si yo les digo, a ver, explíqueme esto, a veces no van a poder hacerlo, pero ustedes saben que la información que se les dio es cierta, es verdadera. ¿Ok? Continuamos entonces. ¿Sigue Flor? Sí, voy a compartir. Ok, bueno, 6. La bondad de Dios. En el universo físico podemos ver la belleza divina. En el mundo intelectual podemos discernir la verdad eterna, pero la bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. En su verdadera esencia, la religión es fe y confianza en la bondad de Dios. Dios podría ser grande y absoluto e incluso inteligente y personal de algún modo en la filosofía, pero en la religión, Dios debe ser también moral, debe ser bueno. Y aquí puse esta imagen, que es el texto mismo de la lectura, que dice, el hombre podría temer a un Dios grande, pero solo en un Dios bueno puede confiar. Y solo a un Dios bueno puede amar. Y esto nos viene un poco a relajar la idea de que estamos frente a un Dios que nos pone taches por todo lo que hacemos mal. Dios es un Dios bueno. Dios nos ama y su amor es impresionantemente, maravillosamente bueno. Y es tan bueno que deberíamos de confiar en Él. Nuestro mejor ejemplo fue Jesús. Jesús vivió su vida confiando en el Padre, confiando en Dios. Y a veces nos falta, por miedo o por lo que sea, nos falta ese pequeño detalle de confianza en Él. Y bueno, nos aclaran que Dios es un Dios bueno. La bondad de Dios es parte de la personalidad de Dios y su plena revelación aparece tan solo en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios.
tenemos que creer en Él, tenemos que abrir la puerta para que se nos pueda manifestar esa sensación de poder tener confianza en Él, de poder saber que Él es bueno. Y nos dice tan solo en la experiencia religiosa personal. Jesús habló mucho de la experiencia religiosa personal y es en verdad, se siente. La religión implica que el supermundo de la naturaleza espiritual conoce las necesidades fundamentales del mundo humano y responde a ellas. La religión evolutiva puede llegar a ser ética, pero solo la religión revelada puede hacerse verdadera y espiritualmente moral. El antiguo concepto de que Dios es una deidad dominada por una moralidad augusta fue elevado por Jesús a ese nivel afectuoso y conmovedor de íntima moralidad familiar de la relación padre-hijo, de la cual no hay ninguna más tierna y bella en toda experiencia mortal. Nuevamente volvemos a Jesús, su mensaje y la relación de padre con nuestro Dios. La abundancia de la bondad de Dios conduce al hombre descarriado al arrepentimiento. Toda buena dádiva y toda dádiva perfecta baja del Padre de las luces. Dios es bueno. Es el refugio eterno del alma de los hombres. El Señor Dios es misericordioso y benévolo. Es paciente y abundante en bondad y verdad. Probad y ved que el Señor es bueno. Bendito el hombre que en Él confía. El Señor es misericordioso y lleno de compasión. Es el Dios de la salvación. Sana al acongojado y cura las heridas del alma. Es el benefactor todopoderoso del hombre. El concepto de Dios como rey juez, o sea, el Señor que nos pone taches por todo lo malo que hacemos, aunque fomentó un elevado nivel moral y dio origen a un pueblo respetuoso de la ley como grupo, abandonaba al creyente individual en una triste posición de inseguridad respecto a su situación en el tiempo y en la eternidad. Los profetas hebreos más recientes proclamaron que Dios era el Padre de Israel. Jesús reveló a Dios como el Padre de todos los seres humanos. El entero concepto mortal de Dios está trascendentemente iluminado por la vida de Jesús. El altruismo es inherente en el amor paterno. Dios no ama como si fuera un padre. Dios ama como un padre. Él es el Padre del paraíso de todas las personalidades del universo. La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo. La verdad muestra a Dios como revelador, como maestro, pero el amor da y anhela afecto, busca comunión comprensiva tal como la que existe entre padre e hijo. La rectitud puede ser el pensamiento divino, pero el amor es la actitud del Padre. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era irreconciliable con el amor altruista del Padre Celestial presuponía una falta de unidad en la naturaleza de la deidad y condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación, un problema que hemos vivido hasta la fecha y que aún nuestra información tradicional sigue manejando, la doctrina de la expiación, que es un asalto filosófico a la unidad y al libre albedrío de Dios. El amoroso Padre Celestial, cuyo espíritu mora en sus hijos de la tierra, o sea, en el ajustador del pensamiento, no es una personalidad dividida, una de justicia y otra de misericordia, ni tampoco se necesita de un mediador para asegurar el favor del Padre o su perdón. La rectitud divina no está dominada por una estricta justicia retributiva. Dios, el Padre, trasciende a Dios, el juez. Es importante esa oración. Dios no se vuelve nunca iracundo, vengativo ni airado. Es verdad que la prudencia refrena a menudo su amor, así como la justicia condiciona su misericordia rechazada. Su amor por la rectitud no puede evitar manifestarse por igual como odio por el pecado. El Padre no es una personalidad contradictoria. La unidad divina es perfecta. En la Trinidad del Paraíso existe unidad absoluta pese a las eternas identidades de los coordinados de Dios. Esto es bien interesante. Dios ama al pecador y odia el pecado. Esta declaración es filosóficamente cierta, pero Dios es una personalidad trascendente y las personas tan solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. Dios ama al pecador porque es una realidad de personalidad potencialmente eterna,
Mientras que hacia el pecado, Dios no asume ninguna actitud personal, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal. Por lo tanto, solo la justicia de Dios toma conocimiento de su existencia. El amor de Dios salva al pecador. La ley de Dios destruye el pecado. Esta actitud de la naturaleza divina aparentemente cambiaría si el pecador se identificara final y plenamente con el pecado. O sea, si la persona se identifica, decide, como decíamos hace rato, con conciencia y conocimiento de causa, decide por el pecado. Así como esta misma mente mortal puede identificarse también, claro, plenamente con el ajustador espiritual residente. Ese mortal, identificado con el pecado, se volvería entonces completamente carente de espiritualidad en su naturaleza y, por lo tanto, personalmente irreal. Y la consecuencia, ¿cuál es? Que experimentaría eventual extinción del ser. La irrealidad, incluso el hecho de que la naturaleza de las criaturas es incompleta, no puede existir eternamente en un universo progresivamente real y crecientemente espiritual. Frente al mundo de la personalidad, Dios se descubre como persona amante. Frente al mundo espiritual, es amor personal. En la experiencia religiosa es ambas cosas. El amor identifica la voluntad volitiva de Dios. La bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino. La tendencia universal al amor, a mostrar misericordia, a manifestar paciencia y a ministrar el perdón. O sea, nuestro Dios es amor, amor puro, amor en todos los sentidos. Lo malo, como decía hace un momento, el revelador, que lástima que no puede dar a nuestra mente lo que es el concepto de amor, pero el amor como nace de Dios, como nace del Padre, porque nuestro concepto del amor pues se aplica en otras formas que no es de la magnitud de cómo es manifestado por nuestro Padre, ¿no? Creo que tendremos que esperar a llegar al paraíso para poder entender ese tipo de amor, visualizarlo, sentirlo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Bueno, si no hay, entonces le pasamos el micrófono a Carlitos. Siete. La verdad y la belleza divinas. Todo conocimiento finito y toda comprensión de la criatura son relativos. La información y la inteligencia, aunque procedan de altas fuentes, son tan solo relativamente completos, localmente precisos y personalmente verdaderos. Los hechos físicos son relativamente uniformes, pero la verdad es un factor viviente y flexible en la filosofía del universo. Las personalidades en evolución son solo parcialmente sabias y relativamente veraces en sus comunicaciones. Pueden estar seguras solamente hasta donde se extiende su experiencia personal. Aquello que al parecer puede ser completamente cierto en un lugar, puede ser tan solo relativamente cierto en otro segmento de la creación. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero la historia de las cosas espirituales, tal como la relatan numerosos individuos procedentes de distintas esferas, puede variar a veces en sus detalles debido a esta relatividad en la totalidad del conocimiento y en la plenitud de la experiencia personal, así como en la longevidad y grado de esa experiencia. Mientras que las leyes y decretos, los pensamientos y actitudes de la primera gran fuente y centro son eterna, infinita y universalmente ciertos. Al mismo tiempo, su aplicación y ajuste en cada universo, sistema, mundo e inteligencia creada están de acuerdo con los planes y técnicas de los hijos creadores según funcionan en sus respectivos universos, así como también están en armonía con los planes y procedimientos locales del Espíritu Infinito y de todas las demás personalidades celestiales asociadas. La falsa ciencia del materialismo sentenciaría al hombre mortal a convertirse en un paria del universo.
Ese conocimiento parcial es potencialmente malo. Es conocimiento compuesto del bien y del mal. La verdad es bella porque es pletórica y simétrica. Cuando el hombre busca la verdad, aspira a la realidad divina. Los filósofos cometen su más grave error cuando son llevados en la falacia de la abstracción a la práctica de enfocar la atención sobre un aspecto de la realidad y luego declarar que tal aspecto aislado es la verdad total. El filósofo sabio buscará siempre el diseño creador que está detrás de todos los fenómenos universales y que les es preexistente. El pensamiento creador precede invariablemente a la acción creadora. La autoconciencia intelectual puede descubrir la belleza de la verdad, su calidad espiritual, no solo en la consistencia filosófica de sus conceptos, sino más certera y seguramente por la respuesta infalible del espíritu de la verdad, siempre presente. La felicidad resulta del reconocimiento de la verdad porque puede ser actuada, puede ser vivida. El desencanto y la pena se producen por el error porque no siendo este una realidad, no se puede lograr en la experiencia. La verdad divina se conoce mejor por su sabor espiritual. La eterna búsqueda es de unificación, de coherencia divina. El vasto universo físico se hace coherente en la isla del paraíso. El universo intelectual se hace coherente en el Dios de la mente, el actor conjunto, ¿verdad? El espíritu infinito. El universo espiritual es coherente en la personalidad del Hijo Eterno. Pero el mortal aislado en el tiempo y el espacio se hace coherente con Dios el Padre mediante la relación directa entre el ajustador del pensamiento residente y el Padre universal. El ajustador del hombre es un fragmento de Dios y procura sempiternamente, perpetuamente, la unificación divina. Es coherente con la deidad paradisíaca de la primera fuente y centro y en ella. El discernimiento de la belleza suprema es el descubrimiento e integración de la realidad. El discernimiento de la bondad divina en la verdad eterna, que es la belleza última. Incluso el encanto del arte humano consiste en la armonía de su unidad. El gran error de la religión hebrea fue que no supo asociar la bondad de Dios con las verdades reales de la ciencia y la atractiva belleza del arte. Según avanzaba la civilización y puesto que la religión insistía en seguir el imprudente camino de destacar con exceso la bondad de Dios, excluyendo a la vez relativamente la verdad y desatendiendo la belleza, se desarrolló una creciente tendencia en ciertos tipos de hombres de apartarse del concepto abstracto y disociado de la bondad aislada. La moralidad aislada y exagerada de la religión moderna, que no consigue retener la devoción y la lealtad de muchos hombres del siglo XX, se rehabilitaría si, además de sus mandatos morales, prestara igual consideración a las verdades de la ciencia, la filosofía y la experiencia espiritual, y a las bellezas de la creación física, al encanto del arte intelectual y a la magnificencia de una auténtica realización del carácter. El desafío religioso de esta era pertenece a aquellos hombres y mujeres visionarios, progresistas y con discernimiento espiritual que se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los ampliados y exquisitamente integrados conceptos modernos de verdad cósmica, belleza universal y bondad divina. Y quizás aquí podrían estar hablando de nosotros, aquellos hombres y mujeres visionarios, progresistas, con discernimiento espiritual, que se atrevan a construir una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de los ampliados y exquisitamente integrados conceptos de verdad, belleza y bondad. Pero aquí a cada uno de esos términos le han puesto, como digo yo, un apellido: verdad cósmica, belleza universal y bondad divina.
Tal visión nueva y recta de la moralidad atraerá todo lo que es bueno en la mente del hombre y estimulará todo lo mejor del alma humana. La verdad, la belleza y la bondad son realidades divinas, y a medida que el hombre asciende la escala de vivir espiritualmente, estas cualidades supremas del Eterno se hacen cada vez más combinadas y unificadas en Dios, que es amor. Toda verdad, bien sea material, filosófica o espiritual, es a la vez bella y buena. Toda auténtica belleza, arte material o simetría espiritual, es a la vez verdadera y buena. Toda bondad genuina, ya sea moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. La salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad según se mezclan en la experiencia humana. Tales niveles de vida eficaz se producen mediante la unificación de los sistemas de energía, los sistemas de ideas y los sistemas de espíritu. La verdad es coherente, la belleza atractiva, la bondad estabilizadora. Y cuando estos valores de lo que es real se coordinan en la experiencia de personalidad, el resultado es un orden elevado de amor condicionado por la sabiduría y capacitado por la lealtad. El propósito real de toda educación en el universo consiste en realizar una mejor coordinación del hijo aislado de los mundos con las realidades más grandes de su experiencia en expansión. La realidad es finita en el nivel humano, infinita y eterna en los niveles superiores y divinos. Y este documento estuvo presentado, yo asumo que por el mismo consejero del anterior, presentado por un consejero divino que actúa por mandato de los ancianos de los días en Ubersa. Gracias. Comentarios. Todos en silencio. Estos documentos, ¿sí? A ver, Pepe. Bueno, estos párrafos, estas secciones de este documento que hemos leído son muy lindos porque hablan del amor de Dios, del amor que está por encima de la justicia, ¿no? Y ese amor está además investido de misericordia. Y nos dicen que la misericordia inclusive se sobrepone a la justicia, porque Dios nos conoce, nos ha creado. Así también nosotros deberíamos ser misericordiosos con otros, ¿no? Saber más de nuestros hermanos, de nuestros semejantes antes de juzgarlos o de, peor aún, condenarlos. Bien. Pero uno de los párrafos que más me ha llamado la atención y que se acaban de leer en estos últimos párrafos que ha leído Carlitos es que la salud, la cordura y la felicidad son integraciones de la verdad, la belleza y la bondad. Imagínense hasta dónde puede llegar esto que es divino, ¿no? Todo lo que es verdad, belleza y bondad viene de Dios. Ese es el único comentario que quería hacer. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, yo les decía, Marinette, dale. Gracias. Quería ver si se podía comentar un poquito más sobre la parte del párrafo 2.7.9, donde dice: la moralidad aislada y exagerada de la religión moderna, que no consigue retener la devoción y la lealtad de muchos hombres del siglo XX, se rehabilitaría si, además de sus mandatos morales, prestara igual consideración a las verdades de la ciencia, la filosofía y la experiencia espiritual, y a las bellezas de la creación física, al encanto del arte intelectual y a la magnificencia de una auténtica realización del carácter. ¿Cuándo yo? Bueno,
Perdón que voy a poner el texto aquí para yo verlo. Correctamente, sí, porque parece ser que la religión moderna y muchas religiones a lo que se dedican es solamente a la parte moral, a lo moral. Y entonces, si tuviera en cuenta esas otras cosas, como las verdades de la ciencia, tuviera en cuenta la ciencia o la filosofía y las bellezas de la creación física, como dice allí, al encanto del arte intelectual, si tuviera en cuenta otros factores, entonces pues eso cambiaría mucho, porque dice que por estar solamente con la moralidad aislada y exagerada, no consigue retener la devoción y la lealtad de muchos hombres del siglo XX. Y entonces de esa manera se rehabilitaría. Si además de esos mandatos morales, pues prestara atención a esas otras características de la sociedad. No quedarse solamente con, como le pasó al pueblo hebreo, que comienza el documento diciendo justamente, no tuvieron en cuenta ni la ciencia ni el arte, porque entendieron mal un mandamiento y entonces no, todo lo que era arte eran imágenes que no se debían adorar, y entonces rechazaron el arte y se quedaron solamente en un aspecto, y eso pues no permitió que enriqueciera más su vida espiritual como tal. Eso puedo comentar yo. O sea que al excluir todas estas consideraciones es cuando se cae en los dogmas, entiendo, entonces. Y podemos hacerlo, incluso nosotros mismos como personas podemos caer en esto. Sí, En ser el ser dogmáticos si no humano consideramos. tendemos mucho sí, es posible que inclusive nosotros, lectores del libro, en unos años más adelante, sí, se formen iglesias y dogmas urantianas. Y no sé, pero eso es posible porque somos seres humanos todavía. Y entonces tendemos hacia allá. Gracias, Carlos. ¿Algún comentario adicional? Ok, mis queridos amigos, tal vez el último aspecto que yo quería tocar era hablar de la importancia de estos documentos. Estos documentos son de una belleza, por eso les pedimos tanto, con tanta insistencia, que preparen, por favor, que los lean antes de venir a la clase, ¿sí? Realmente se enriquece tanto y viene uno con una preparación intelectual y espiritual, porque viene además con la condición de estar receptivo al mensaje que nos van a dar, a que nos ayuden a aclarar aspectos. Decía Javier, y lo decimos todos, realmente no hay una vez que yo estudie estos documentos que no aprenda cosas nuevas, ¿sí? Que no caiga en cuenta de cosas que a veces están olvidando, ¿sí? Estoy preparando una charla para un grupo que no es de Urantia, sobre Urantia, y es impresionante cuando ustedes tratan de transmitir un mensaje. Alguien decía lo difícil, Claudia, que era compartir la revelación, ¿sí? Y es increíble, aún entre nosotros no es fácil, que se supone que estamos en la jugada, que conocemos, que nos preocupamos, que estamos con la influencia de nuestro ajustador, que estamos con la influencia del Espíritu de la verdad. Y a veces como cuando uno trata de transmitir este mensaje, dice uno, hijo, ¿por dónde comienzo? ¿Sí? ¿Cómo contextualizo un todo sin sentir, sin ir a machacar a las audiencias, ¿no? Uno no puede tratar de imponer y tiene que ser muy respetuoso de las creencias de todas las personas. Entonces, siempre piensen en eso, que si venimos preparados, vamos a recibir más, porque el espíritu, no solo nuestros ajustadores, sino el espíritu de la verdad, nos va a ayudar a discernir todas estas enseñanzas. Entonces, yo los invito a que vengamos cada día mejor preparados a nuestras clases. Y les agradezco mucho su tiempo. Entonces, si no es más, vamos a terminar nuestra reunión. Vamos a parar la grabación.